Vamos a empezar hablando del Domingo de Ramos, porque hay de hecho en toda esta semana previa a la crucifixión de Jesús, hay varias lecciones que tenemos que aprender y hoy vamos a hablar de la lección, una de las más importantes, que fue precisamente la entrada triunfal a Jerusalén. Usted lo puede encontrar en 3 de los 4 evangelios. Vamos a estar hablando con 4 referencias principales que puse al principio de sus notas, pero nos vamos a basar en Lucas. Lucas 19, versículos 28 al 40, dice: después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho el Señor. Antes de seguir adelante voy a hacer una pausa. Nosotros hoy no pensamos mucho de los burritos, ¿verdad? De hecho, a veces los utilizamos de ejemplo o de insulto para personas. Pero el burro en esa época era uno de los animales que más valor tenían. De hecho, una sola persona era difícil que tuviera un burro por sí mismo. Había que juntarse 2 o 3 para comprar un burro porque era algo que no era normalmente parte de la cultura de ellos, pero los utilizaban bastante. De hecho, lo vemos en el versículo 33. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños, haciendo referencia que eran más de uno, les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras lo alababan por sus obras, alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos estaban entre la multitud, decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Y Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias porque tenemos el privilegio de venir ante tu presencia. Gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de ponernos delante de ti hoy, delante de tu altar y decir: Padre, aquí estamos. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo descienda. De Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Te pido, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos hables y que tú seas, Señor, alimento a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu en esta mañana. Te pido que tu palabra caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil para que crezca, florezca y fructifique al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Entre el momento en que dice la palabra de Dios que Jesús fue encontrado en el templo discutiendo con los maestros de la ley, y el principio básicamente, o más bien las bodas de Canaán, no habla mucho de la vida de Jesús, pero sabemos que pasaron muchos años. Jesús dice la palabra que tenía 12 años cuando estuvieron aquella vez en Jerusalén, y no se vuelve a escuchar de él hasta que tiene 30 años y va a empezar su ministerio, está cerca de empezar. Pero los últimos 3 años de Jesús, que es entre sus 30 y los 33 aproximadamente cuando fue crucificado, se habla de 3 principales periodos en su vida. Uno de los periodos en la vida de Jesús es conocido como un año de oscuridad. Es un año en que Jesús todavía no se revelaba, la gente estaba trabajando, estaba empezando, estaba preparándose, estaba seleccionando a sus discípulos, seguido por un año de popularidad, que es cuando empieza a hacer los milagros, empieza a darse a conocer a la gente, empieza a crecer y empieza a mostrarle a la gente el camino verdadero, empieza a sanar enfermos, a levantar paralíticos, empieza a hacer a los mudos hablar, a los ciegos ver. Incluso pasa que levanta a Lázaro de la muerte, sana a la suegra de Pedro, etc. Pero viene el último año, que es el año de oposición, y durante este año todo el mundo, aún algunos de los que seguían a Jesús, estaba en total oposición a él. De hecho, vemos a los fariseos, vemos a los saduceos, vemos a los maestros de la ley en general que estaban tratando de cachar a Jesús en algo para matarlo. Incluso, lo vamos a ver más adelante,
ven que Lázaro estaba con Jesús en esta entrada triunfal. Y dicen, bueno, pues vamos a matarlo a él también. La última semana de la vida de Jesús en la tierra compone 1/3 de los evangelios. Juan dedica casi el 50% de su evangelio, casi la mitad, a los últimos 2 días de Jesús. Ahora, estamos leyendo que 3 de los 4 evangelios hablan de ciertos episodios de la Semana de la Pasión. Y creo que, si no mal recuerdo, le he dicho antes, que cuando la palabra de Dios nos habla de una cosa más que una vez, es porque Dios quiere capturar nuestra atención. Y en estos evangelios está tratando de capturar nuestra atención porque hay algo que quiere enseñarnos a través de estos pasajes. Juan, al final del libro, dice que solamente se escribieron algunas cosas de lo que vieron a Jesús hacer, porque si se escribiera todo lo que él hizo, no habría espacio en el mundo. En pocas palabras, no habría suficiente papel, suficientes rollos para escribir todo lo que ellos presenciaron. La Biblia solamente nos habla de algunas cosas, porque esas cosas tienen un sentido para nosotros, tienen una enseñanza, tiene un aprendizaje que tenemos nosotros que tomar de ellos. Y dentro de estos pasajes que estamos revisando, solo 10 eventos son registrados en todos los 4 evangelios y 8 de ellos son en la última semana de Jesús. ¿Por qué de repente la Biblia quiere enfocarse tanto en la última semana de Jesús? Bueno, vamos a ver hoy que de hecho desde la entrada triunfal en Jerusalén tiene demasiado significado que a lo mejor no nos hemos puesto a pensar, pero ahí está para nosotros. Todo este incidente fue iniciado a través de la resurrección de Lázaro. Esta entrada triunfal en Jerusalén pasa a raíz de la resurrección de Lázaro. La gente que está viendo a Jesús entrar están aclamándolo, y cuando dice Hosana están realmente dando alabanzas a Jesús, están levantándolo, exaltándolo. Ahora hay que entender el concepto y hay que entender el marco contextual de todo esto. Los judíos esperaban que el Mesías prometido viniera a derrocar al imperio romano, a rescatar al pueblo de Israel de la opresión romana. Eso es lo que ellos esperaban. Cuando ven que Jesús no es ese Mesías que llegó con una espada desenvainada a echarse todos los enemigos, es cuando ellos empiezan entonces a rechazar y empiezan a decir, oh, pues este no era el que yo pensé que era. Pero no se dieron cuenta que los profetas hablaron de alguien que iba a nacer de lo más humilde, no iban a ser de una línea real. Los reyes venían de hecho de otra tribu. Ellos no venían de la tribu de Jesús. Así que Jesús no podía ser un rey, tampoco era un sacerdote. Vamos a entrar a ver rápidamente el simbolismo de la entrada triunfal de Jesús. El primer punto que vamos a ver de esto es que Jesús está siempre en control. Y si usted no dijo amén a eso, hermano, quédese al final para platicar con usted. Hay un problema en su vida. Jesús está siempre en control. Sus discípulos probaron su fidelidad con obediencia. Los discípulos fueron a donde fueron o van a donde fueron enviados, hicieron lo que les fue mandado. Jesús estaba a través de esta entrada triunfal a Jerusalén cumpliendo varias profecías. Usted puede ir de regreso a los profetas y lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Primero, la primera profecía es que ellos verían la paz de la plenitud en Jerusalén. Ese era el lugar en el que se iba a cumplir la primera profecía. La segunda profecía está en Zacarías 7:9. Es cómo entró Jesús. Dice el profeta que él iba a entrar precisamente montado en un pollino, que es como le llaman a los burros chiquitos, ¿eh? Me acabo de acordar algo que decía mi papá, pero no cabe en el tema, así que no lo voy a ilustrar. Después está hablando en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 25 al 26, exactamente en el momento en el que iba a entrar Jesús. Estaba siendo aceptado por algunos, pero estaba siendo rechazado por los sacerdotes, los principales sacerdotes, por los saduceos. Y el significado de la entrada, Hosana, básicamente está refiriendo a una frase que dice, Señor, salva.
Señor, salva a tu pueblo. Y esto fue, no les traduje salmos, pero ya lo entendieron. Está en el Salmo 118, 21 al 29. Es para que practiquen su inglés. Todo esto fue predicho, todo esto fue hablado. Los salmos, estamos hablando de que vamos en el Salmo 118, es casi al final de los salmos. Muy probablemente fue uno de los hijos de Asaf. Pero todo esto se habló de Jesús, que iba a entrar, iba a llegar a Jerusalén, iba a llegar montado en un burrillo, el pueblo lo iba a aclamar. Todo esto se estaba cumpliendo. De hecho, Jesús cumplió todas las profecías que venían registradas en el Antiguo Testamento. Cuando Él entra montado en un burro, Él hace ese recordatorio o una reminiscencia de cómo entró Salomón cuando empezó a ser rey. Él no llegó en un caballo de esos caballos árabes, percherones. Salomón entró a la ciudad montado en un burro. Así que está haciendo reminiscencia a uno de los reyes de la antigüedad. Lo puede ver usted en Primera de Reyes 1:33. Ahora, la ropa que estaban tendiendo la gente y las ramas de palmera que estaban tendiendo en el piso se puede comparar a lo que nosotros conocemos hoy como la alfombra roja. Cuando usted ve que hay algún evento donde van a estar celebridades, ve que hay una alfombra roja que va desde donde paran las limusinas hasta el interior de los edificios. El significado de eso viene de hecho de los antiguos reyes. Cuando un rey iba a llegar a algún lugar, tenía que haber una alfombra roja porque el rey no podía pisar con sus pies un piso común. Y lo que están haciendo al tender la ropa y al tender las ramas de palmera es que están diciendo: Jesús es el Mesías prometido, Él no puede pisar terreno común, Él necesita pasar por un lugar de reconocimiento, un lugar de aclamación. Y es por eso que están tendiendo esa ropa. Las ramas de palmera a la misma vez significan victoria. Cuando un equipo, un rey era victorioso, le hacían guirnaldas, le hacían coronas de olivas, ramas de palmera, etc. Y con esto Jesús estaba entrando finalmente al punto en que estaba mostrando su señorío. ¿Quién era Jesús? Ya no lo dejó ocultarse más. Llegó al punto en el que tenía que mostrar quién era claramente, y este hecho fue uno de los que desencadenaron todo eso. De hecho, ustedes pueden ver los milagros previos que hizo Jesús. Siempre le decía al receptor del milagro: no le cuenten a nadie lo que vieron, no le digas a nadie lo que pasó, simplemente ve y preséntate a los sacerdotes. Cumple con el rito de purificación. Y a partir de este momento Jesús está haciendo completamente obvio y visible para todos. Ahora, en el segundo punto vamos a hablar de la multitud. Era mucha gente en Jerusalén. Usted puede leer la palabra de Dios. Jerusalén era un lugar donde era muy concurrido porque estaba el templo allí. Era donde toda la gente iba a visitar, a presentar ofrendas, a hacer sus pactos con Dios, etc. Siempre había gente. Y había mucha gente, no eran pocas. Pero en este caso, la gente va a mostrarse confundida, así como ahora estamos confundidos muchos. A lo mejor usted dice: no, pastor, usted está equivocado, yo no estoy confundido. Bueno, usted está confundido porque piensa que no está confundido. Pero vamos a platicar de eso. Dijo por allá el escritor Andreas Kostenberger: la apariencia pacífica de este desfile de honor fue un barril de pólvora, listo para una chispa, lleno hasta el borde con ambos fervor mesiánico y odio al dominio romano. En pocas palabras, la gente, como les decía hace unos minutos, estaba esperando que este hombre que venía entrando cabalgando en un burro, de repente desenvainara la espada de Excalibur y empezara a echarse a todos ahí mismo. Eso era lo que buscaban. Ellos esperaban que el Mesías viniera a remover al dominio romano y establecer nuevamente el dominio de Dios a través de una persona del mundo. Así que estaban confundidos. Ellos piensan que viene para acá, están entrando y está Jesús pasando y están: sí, alabado sea Dios, Señor, sálvanos. Y al mismo tiempo que Jesús va entrando y va caminando, ellos estaban realmente más enfocados en lo que pensaron que iba a ser el Mesías, comparado contra lo que Jesús les estaba mostrando que estaba haciendo por ellos.
Jesús jamás salió de una persona adinerada. De hecho, llega un punto en las palabras, si no mal recuerdo, se me fue el nombre de este muchacho, el chaparrito, hombre. Zaqueo, gracias. Bueno, tenía que ponerlo de alguna forma para acordarme. Zaqueo no se sube a un árbol para verlo pasar y le dice, Zaqueo, baja de ahí. Y le dice, hoy me quiero quedar contigo en tu casa. Y las palabras de Jesús son muy interesantes porque dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y era cierto, Jesús no tenía una casa fija en donde vivir. Él estaba pasando de lugar en lugar, vivía de aquí para allá y es por eso que cuando manda a los discípulos les dice, lleguen a una casa y si ellos los reciben, entonces su paz se quedará en esa casa, pero si no los reciben, entonces sacudan el polvo de sus pies y la paz se irá removida de ahí. Jesús sabía, sus discípulos probablemente tenían a dónde llegar cuando estaban en sus tierras natales, pero Jesús no. Así que no pudo haber nacido de opulencia, porque Jesús no tenía un lugar a donde llegar, Jesús no poseía cosas. De hecho, para entrar a Jerusalén, prácticamente pidió prestado un burro. Literalmente pidió prestado un burro. Y así como eso, usted lo puede ver. Cuando iban a entrar a Jericó, le dice a Pedro, ve y pesca, y de la boca del pez va a salir el dinero de tus impuestos y los míos, porque tenían que pagar cuota para entrar a a Jericó. Ya había casetas en esa época, así que hermanos, si le molestan las casetas de peaje, ya existían desde entonces. El asunto con todo esto es que todo ese fervor de esta gente, las ramas de palmeras, la ropa que tendieron ahí como la alfombra roja y toda esta emoción de Hosana, Hosana, fueron sus gritos dominicales, pero todo eso se extinguió poco tiempo después. Y lo que nos quiere decir a nosotros como cristianos es que todos los gritos dominicales aquí no van a garantizar nuestra fidelidad del viernes. Significa que nosotros vamos a llegar al final de la semana muy probablemente habiendo desobedecido ya a Dios y todo el fervor que teníamos ya se fue. Es una ejemplificación de lo que realmente es nuestra vida como cristianos. El pastor McCarty, no el pastor Bruce, pero el papá del pastor Bruce, tenía una frase muy interesante. Él dice, emoción sin devoción es solo conmoción. En pocas palabras, si nosotros nos venimos a emocionar aquí, venimos a gritar y hacer todo aquí, pero realmente no llevamos una vida devota a Dios, lo único que estamos haciendo es vivir una pantalla. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y eso estaba pasando en esa entrada triunfal. La gente estaba emocionada, estaban gritando, estaban corriendo, estaban tendiendo su ropa, estaban cantando Hosana a Jesús. Y después vino algo más. Ellos estaban aclamando por paz. Señor, sálvanos. Pero realmente lo que estaban esperando era conflicto. ¿A qué se parece? Me suena muy familiar esta historia y no es la suegra. ¿No se escucha eso en la sociedad, en la comunidad allá afuera? Oh, sí, queremos paz y que todos estos grupos radicales. Pero no quieren paz, lo único que están buscando es saber a quién se amuelan. Están creando división en el pueblo y eso era lo que estaba pasando acá. La gente pensó que la venida de Jesús iba a traer paz y realmente les estaba trayendo paz. El problema está en que ellos no querían la paz. Ellos querían el conflicto. Ellos querían que Jesús destronara a los romanos y Jesús instituyera un nuevo pueblo de Israel, una vez más libre de esclavitud. El problema es que cuando nosotros vivimos en un esquema de religión como en el que ellos vivían, lo único que lleva es frustración. A lo único que lleva es frustración. Estamos tratando de cumplir reglas, tratando de cumplir con cosas, tratando de cumplir con todas estas normas, todas estas leyes, pero lo único que nos va a llevar es a frustración. Porque estamos tratándolo de hacer por nosotros mismos, estamos tratando de hacer las cosas por nosotros mismos, pero cuando nos damos cuenta que la religión nos sirve, pero una relación sí sirve.
Lo hablábamos justamente esta mañana durante el discipulado. Cuando nosotros volteamos y enfocamos nuestra visión en una relación con Dios, entonces nos damos cuenta de que hay cumplimiento de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Ya no hay más religión, ya no hay más checar casillas, ya no hay más listas de actividades. Ahora es una relación. Y yo no sé usted, pero yo por lo menos no le doy a mi esposa: ¿tienes esta lista que hacer? Y si no la tienes hecha toda al final del día, no te quiero. Así no funciona. ¿Sabe qué diría mi esposa? Aquí está tu lista, aquí están tus cosas, vete para allá. No estamos viviendo una religión, y es por eso que mucha gente dice: ¿qué religión eres? Pues yo no llevo una religión. Vivimos una relación con Dios. El cristianismo no es una religión más allá afuera. El cristianismo es una relación matrimonial con Dios. Toda nuestra confianza está en Él, toda nuestra esperanza está en Él, todas nuestras cosas están puestas en Él, todos nuestros ojos, nuestras expectativas, nuestros pensamientos, todo debe estar puesto en Él. Y es a lo que viene la siguiente parte: que las expectativas de ustedes estén llenas de gratitud por lo que Dios ya ha hecho en la vida de usted. Pastor, yo no he visto milagros pasar en mi vida. Perdóneme, pero usted ha sido salvo, ¿o no? Eso ya es un milagro por sí mismo, porque usted no podía haber logrado la salvación por usted mismo. La logró a través de su fe en Jesús. Usted está hoy aquí. A lo mejor usted podría estar en México, en Guatemala, El Salvador, no sé. Dios lo trajo aquí por un propósito y usted está cumpliendo el propósito. Eso por sí mismo ya es un milagro que Dios hizo en la vida de usted. Yo jamás me imaginé estar en Estados Unidos predicando el evangelio en una iglesia hispana. Jamás me lo imaginé. Y aquí estoy. Es un milagro de Dios. Y si le platico la historia de cómo llegamos a los Estados Unidos, se va a dar cuenta de que es un milagro de Dios. No fue por mis propias fuerzas, no fue por mi gusto, no fue por mi cara bonita. Es porque Dios hizo un milagro. Y si plantamos nuestras expectativas y las arraigamos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, con una actitud de gratitud por eso, entonces le voy a decir algo, hermano: usted no va a ser frustrado, usted no va a ser decepcionado, usted no va a ser desanimado. Realmente nos afectó el cambio de horario. Esperaba más respuesta de eso. En esta entrada triunfal hay un grupo en especial que está desconcertado completamente. Están consternados, no saben qué hacer. Los fariseos llegan con Jesús y dicen: hey, ¿no escuchas a esta gente blasfema? ¿Están diciendo? Y me encanta la respuesta de Jesús, siempre al punto, siempre al grano, perfecto, directo, sin cortapisas, sin esquinas. Si estos se callaran, las piedras a lo largo del camino aclamarían. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero Mesías, el verdadero Salvador del mundo, estaba entrando a Jerusalén en esa hora, a cumplir el propósito de salvación por el cual descendió desde su trono en el cielo a la tierra. Los fariseos querían que Jesús reprendiera a los adoradores, que los callara. ¿Qué está haciendo la sociedad hoy en día? ¿Eres cristiano? Cállate, no te necesito escuchar. Les voy a platicar una historia muy trágica que pasó hace una semana aproximadamente. En la oficina me obligaron a ir a una reunión de lo que llaman ellos el Comité de Diversidad y Equidad y todo eso en la oficina. Fueron 2 horas de un entrenamiento obligatorio que teníamos que tomar, y en este entrenamiento obligatorio se la pasaron nada más hablando de homosexualidad. Todo. No, y que necesitamos que nos escuchen más, y que necesitamos que nos abran las puertas, y que necesitamos que hagan esto y el otro. Y le voy a decir que fue lo que más me frustró. Jamás hablaron del evangelio o de otras religiones que también trabajan para la compañía. Llegó al punto de preguntas y respuestas, y a la persona que estaba encabezando la junta le dije: quiero que me expliques una cosa. Desde que empecé en esta compañía en 2014, en lo único que este comité se ha enfocado ha sido en la orientación sexual de cada persona, pero jamás han hablado de religión.
Y todavía peor, llevé invitaciones para una fiesta de la iglesia y Recursos Humanos me obligó a tirarlas a la basura y me dijo que no quería nada que ver con religión en los billboards de la oficina. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos hablando de equidad? ¿Por qué si estamos hablando nosotros de diversidad? ¿Por qué si estamos hablando de inclusión? ¿Por qué la iglesia no entra? ¿Por qué hay tantos fariseos allá afuera tratando de callar a los verdaderos adoradores? Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Nos están tratando de callar, pero ¿sabe qué? Jesús dijo, pueden callar a estos, pero aun si estos se callaran, las piedras mismas estarían aclamando a Dios. Este es el tiempo de Dios y esta es la hora de Dios. Los fariseos se dieron cuenta. Sus esfuerzos eran absolutamente fútiles, eran basura. Dice el apóstol Juan, capítulo 12, versículo 19. Entonces los fariseos se dijeron a unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Los fariseos ya estaban completamente consternados, estaban completamente fuera de sí. Estaban tratando de mantener el control de la sinagoga. Así que entonces planean. Oh, ok. Entonces, si así es como van las cosas, dice la palabra en Juan, vamos a matar a Lázaro también. Ya no solamente querían matar a Jesús, pero la resurrección de Lázaro había traído todavía más seguidores. Y estaban pensando, bueno, pues si matamos a Jesús, a lo mejor Lázaro lo sigue. Y todo el movimiento va a continuar, así que vamos a matarlo él también. Y empiezan ya entonces a pensar en gran escala. Pero esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto dice, Jesús prevalecerá. Al que es, al que fue y al que está por venir. Porque Jesús, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, quiten a Jesús de donde lo quiten, Jesús va a prevalecer porque Él es el único que es todopoderoso, es el único que es eterno. Antes de la fundación del mundo ya estaba y va a seguir estando. Nadie entendió lo que Dios había planeado. Los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les había dicho ya en algunas ocasiones, me van a crucificar, voy a padecer, voy a morir. Ustedes no se preocupen, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Ustedes manténganse ahí. Pero cada vez que Jesús anunciaba su muerte, se confundían más los discípulos. De hecho, la primera vez que lo anuncia, Jesús recibe una reprensión de Pedro. Dice la palabra que Pedro reprendió a Jesús. Muchachos, voy a sufrir terriblemente y voy a terminar muriendo. No, Señor, te reprendo. ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves a decir estas cosas? Pedro no se esperaba la respuesta de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Que Jesús sabía que no era Pedro el que estaba hablando. Jesús sabía que Pedro estaba siendo usado por el enemigo para tratarlo de tentar a desistir de su misión salvadora. Pasa esta reprensión y los discípulos se quedan absolutamente serios, callados. Dijeron, calladito, ¿te ves más bonito, compadre? Yo mejor no digo nada. Dice el hermano Marcos Witt, y Pedro era del norte. Calladito, te ves más bonito. Y se quedan callados y después viene otra todavía. Dos de los discípulos. Oye Jesús, ahora que llegues para allá arriba, pues danos un asiento, ¿no? Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe? Es equiparable como si usted fuera diagnosticado con una enfermedad mortal. Y le dice el doctor que usted ya está en las últimas. Si usted va con sus amigos, les dice, oye, ¿saben qué? Pues voy a morir. Señor, el doctor me dijo que tengo X o Y y voy a morir pronto. Y uno de sus amigos le dijera, no hombre, cállate, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Otros de sus amigos se quedan callados y de repente salen los dos valentones. Oye, pues déjame la troca. Ahora que te vayas para allá arriba con el Señor, pues déjame aquí las llaves y el título de la troca, ¿no? Y otro le dice, pues déjame la casa. Y ya de paso me dejas la verde. Ahí me dejas tu jersey de México, ¿no? Es igual.
Era prácticamente lo que le estaban diciendo a los discípulos. Oye, pues ahora que te vayas, pues danos un asiento cada uno ahí junto a ti, ¿no? Ya mínimo. Fíjense qué egoísta pudo haber sido la petición. Tan no entendieron los discípulos lo que estaba por pasar, que estos dos se confundieron. Me extraña, hubiera dicho la directora de mi escuela primaria. ¿De Juan me extraña? Pero Juan era el discípulo amado, estaba todo el tiempo con él. ¿Qué petición más egoísta? Pero Jesús no se dejó llevar por nada de esto. De hecho, Jesús comprendió completamente esa asignación que tenía. Él sabía que tenía que cumplirse. Para que se cumpliera el plan completo de Dios, el propósito completo de Dios, tenía que llevar a cabo todo el cumplimiento de toda la promesa, de todo lo que se dijo acerca de él. Jesús llega al momento tan difícil en el jardín antes de su aprehensión. Estaba sudando gotas de sangre. Jesús sabía lo que iba a pasar, lo entendía también. Llegó el momento de tentación cuando dice, si es posible, Señor, que se aparte de mí esta copa. Pero entendió muy bien el propósito y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús entendía perfectamente bien. Y gracias a la obra de Jesús, gracias a la obediencia de Jesús, usted y yo hoy somos justos. Gracias a la obra de Jesús, usted y yo hoy tenemos acceso directo al trono de gracia. Y gracias a Jesús, el día de hoy, usted y yo gozamos de la promesa de vida eterna. Y sabe que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo hemos sido salvados, usted y yo hemos sido redimidos, usted y yo somos coherederos con Cristo porque fuimos adoptados a la familia de Dios. Le voy a decir una cosa, no deje que las expectativas personales manejen su vida. No deje que las expectativas que usted mismo se creó para usted guíen su vida. Más bien deje que el plan de Dios sea su fuente de dirección. No podemos servir a Dios y servir al mundo. Dice la palabra de Dios que vamos a aborrecer a uno y a amar al otro. No podemos tratar de vivir bajo nuestra propia expectativa de nuestros planes carnales cuando sabemos que hay un plan de Dios para nosotros. Y ese plan de Dios es el que debe regir nuestra vida. Le voy a decir una cosa. En algún momento estaba yo escuchando a gente que estaba recibiendo el llamado para ser pastor y en mis adentros yo dije, yo no nací para esto. Esa era mi expectativa. Yo no pienso hacer eso. No tengo idea de cómo lo voy a hacer. Pero Dios tenía un plan diferente. Y fíjese que utilicé pero Dios, porque siempre es eso, pero Dios. Jamás le diga a Dios, Señor, no quiero hacer eso. O yo no haría eso nunca. Porque a Dios le encanta contestar. ¿Y por qué no? Así que no deje que sus expectativas manejen su vida. Dejen que el plan de Dios sea su fuente de dirección. Y le voy a decir la última. Regocíjate porque tus pecados son perdonados. Una vez más lo voy a decir, regocíjate porque tus pecados son perdonados, porque estás en buena posición con Dios. Regocíjate porque la esperanza está segura en Él. No hay nada que nos pueda mover. Nuestra esperanza está cimentada en la roca firme que es Jesús. No hay nada más que nos pueda sacar de ahí. Más tarde Jesús llorará por aquellos que le dieron la bienvenida, porque sabe que no entienden y lo van a rechazar. Él se para, ve a Jerusalén y dice, ah, Jerusalén. Ah, Jerusalén, ¿cómo fue que me fallaste? Dice Lucas 19, 41 al 44. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste la oportunidad de salvación. Dice Proverbios 3, versículos 5 al 7.
Lo conocemos todos muy bien. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Más claro, no canta un pollo, muchachos. Así de fácil. Así de fácil. ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en nuestras propias expectativas? Si le digo, si yo pongo mis expectativas antes de Dios, hermano, yo no estaría aquí desde hacía mucho tiempo. Pero no es lo que yo diga, es lo que Él me mandó a hacer. Muchos me han preguntado, ¿te vas a regresar a México? Pregúntale a Dios, a mí no me preguntes nada. Yo soy su emisario, yo nada más voy a donde Él manda. Yo trabajo para Él, no Él para mí. Así que si alguien quiere saber si me voy a regresar o no a México, pregúntale al Señor y luego no me diga. Prefiero que sea sorpresa. Vamos a ponernos de pie rápidamente. Hoy me gustaría participar de la cena del Señor. Si no ha tomado los elementos, están justamente aquí afuera de la puerta. Puede tomarlos de una vez, si alguien nos puede ayudar a pasarlos, si no tiene todos los suyos. Hay un punto bien importante de la cena del Señor, está en 1 Corintios, y nos dice que cuando venimos a la cena del Señor tenemos que venir con corazón que sea digno. ¿Qué significa que nuestro corazón sea digno de tomar la cena? Bueno, primeramente significa que nosotros debemos haber entregado nuestro corazón a Jesús. Significa que no pertenecemos más al mundo, pero pertenecemos a Dios. La otra cosa que significa es que si ya pertenecemos a Jesús, si ya somos de la familia de Dios, dice la palabra de Dios que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios. Así que hay dos cosas que me gustaría hacer antes de pasar la cena del Señor. Ya estamos cerca de concluir, no se me desespere. Es nada más la cena del Señor y ya, tranquilos. Lo primero que quiero hacer es, si usted nos está viendo del otro lado o usted está aquí presente, jamás ha tomado la decisión de rendir su vida a Cristo, hoy es el momento justo, porque ¿sabes qué? Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. No quiere decir que está constantemente tocando la puerta de tu corazón y está esperando entrar. Así que si no has tomado nunca la decisión de entregar tu vida a Cristo, hoy es el momento justo. Si usted está aquí y jamás lo ha hecho antes, solamente levante su mano. Déjeme ver que usted está hoy tomando esa decisión. Si usted está del otro lado de la cámara o nos está escuchando en podcast, vamos a hacer una oración bien sencilla. Solo tiene que repetir la oración con todo su corazón, diciéndola con todo el corazón, no nada más de pericazo, de dientes para afuera. Una vez que hagamos esa oración, usted es parte de la familia de Dios. Y si usted está aquí hoy, usted ya ha tomado esa decisión, empiece a orar, póngase a cuentas con Dios, que su corazón esté listo para cuando empecemos. Si usted está listo para entregar su vida a Cristo, ahí donde usted está, concéntrese, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Hoy te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que te he fallado. Me arrepiento de todo corazón. Reconozco que tú tienes el poder para perdonar, que es el mismo poder que te levantó de la muerte. Hoy te entrego mi vida, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Hoy te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, le voy a pedir que me contacte al 918-350-9486 o directamente a fmonroy@wasofirst.com. Puede hacerlo a través de YouTube, a través de Facebook, Instagram. Si usted está aquí y ya ha tomado esa decisión antes y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito ponerme a cuentas, todavía no acabo, deme un minuto más. Vamos a orar. Todos necesitamos pasar por el proceso de arrepentimiento. No hay ni aún uno que sea justo. Hemos hecho o dicho algo que no le agrada a Dios en las últimas 24 horas por lo menos. Así que vamos a darle al Señor la honra. Vamos a pedir todos que el Señor limpie nuestro corazón. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú llevaste el castigo por nosotros. Gracias porque dice la palabra que tú, Señor, entregaste hasta la última gota de tu sangre para perdonarnos, para redimirnos. Y hoy podemos gozar de libertad, podemos gozar de sanidad, podemos gozar, Señor, de vida eterna.
Gracias al sacrificio que hiciste, pero entendemos, Señor, que siendo nosotros humanos, te fallamos y cometemos errores y volvemos a manchar nuestra vida con el pecado. Y en esta hora, Jesús, te pedimos que tú nos purifiques una vez más. Te pedimos perdón porque sabemos, Señor, que hemos pecado, porque no queremos pecar más. Te pido, Señor, que en esta hora traigas a nuestra memoria, Señor, pecados aún que no hemos confesado para que podamos nosotros dejarlos completamente atrás y seamos dignos de tomar la cena contigo en esta hora. Te pido, Señor, que perdones cada pecado, que perdones a cada persona, que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús, a venir hoy completamente dignos delante de ti. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que la noche que Jesús estaba por ser entregado, Él se sentó a la mesa con los discípulos a partir la cena de la Pascua y tomó el pan y lo partió. Y dice que lo pasó a sus discípulos. Y les dijo, este pan representa mi cuerpo que hoy va a ser entregado por ustedes, mi cuerpo que hoy va a ser completamente molido por ustedes. Y dijo que cada vez que nos reuniéramos, recordáramos su muerte y su resurrección a través de esta cena de la Pascua. En esta hora, Jesús, te damos gracias porque tú fuiste quien llevaste el castigo. Porque Jesús, dentro de todo lo que nosotros hicimos, tú decidiste llevar el castigo en nuestro lugar, llegar hasta la cruz y entregar hasta la última gota de tu sangre para que se cumpliera completamente la ley y ese precioso cordero sin mancha y sin defecto llevara todos nuestros pecados para siempre. En esta hora, Señor, te damos gracias. Partimos el pan, Señor, en conmemoración de aquel momento en el que tú partiste el pan con tus discípulos, Señor, y hoy lo tomamos en esta hora, Señor, como representación y como homenaje, Señor, de aquel sacrificio que tú hiciste, como memoria, como recordatorio de la promesa que tenemos en ti, de vida eterna, gracias a tu sacrificio. Hoy tomamos el pan en tu nombre, Jesús. Amén. Comparta conmigo del pan. Dice la palabra de Dios también que pasó la copa a sus discípulos. Y les dijo, esta copa representa mi sangre. Sangre que es derramada hoy por todos ustedes para perdón de pecados. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos tan rojos. Nuestro pecado nos hizo nuestro espíritu, nuestra alma rojos, completamente sucios. El apóstol Pablo lo pone de otra manera. Nuestras obras más buenas eran como un trapo de inmundicia. Pero dice la palabra que la sangre de Jesús vino a limpiarnos y nos dejó tan blancos como la nieve. Fue la sangre porque a través solamente del derramamiento de sangre había perdón de pecados, y gracias a la sangre derramada de Jesús, usted y yo hoy gozamos de perdón, y no solo de perdón, pero fuimos admitidos y adoptados a la familia de Dios, lo que significa que usted y yo hoy gozamos no solamente de vida eterna, pero gozamos de todas las promesas que Dios hizo por nosotros. Jesús, te damos gracias por tu sangre. Gracias porque tú fuiste ese bendito cordero que entregaste hasta la última gota para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros fuéramos rescatados. Gracias, Señor, porque tú rompiste el poder del pecado sobre nosotros. Y ahora podemos gozar de libertad. Hoy podemos gozar, Señor, de vida eterna. Hoy podemos gozar de excelente relación contigo y de salvación. Y podemos venir hasta el trono de gracia directamente, sin intermediarios. Gracias a la sangre que tú derramaste por nosotros en la cruz. Y dice la palabra también que por tus llagas somos sanados. Y hoy declaramos sanidad, Señor, porque al tomar esta copa declaramos que esa sangre que Jesús derramó en la cruz también está causando y está dando sanidad a nuestro cuerpo hoy. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias. Gracias porque tú fuiste el regalo perfecto. Tú fuiste el sacrificio perfecto. Y tomamos, Señor, la copa hoy, recordando la sangre que tú derramaste por nosotros. Puede participar conmigo. Muchas gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios magnífico.
Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Porque Jesús, pudiendo haberte quedado en tu trono, viéndonos sufrir y viéndonos pasar o padecer por nuestros propios pecados, tú sentiste misericordia y compasión de nosotros y tú descendiste dejando tu trono en el cielo. Te convertiste como uno de nosotros, caminaste como un ser humano por este mundo y dice la palabra que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esta hora nosotros recordamos ese momento como el momento de salvación perfecto para nosotros. En esta hora, Señor, declaramos que tu sangre nos limpia, declaramos que tu sangre nos sana, declaramos, Señor, que tu sangre nos revierte, nos cubre una vez más, Señor, y somos nuevamente purificados y limpiados para ti. Bendito eres, Señor, no hay nadie que pueda compararse a ti. Tú eres el único Dios, tú eres el único verdadero Redentor, tú eres el único Salvador, tú eres lo mejor que nos pudo haber pasado. En esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa entrada triunfal a Jerusalén que nosotros leemos en los evangelios simplemente es una ejemplificación de cómo llegaste tú a nuestra vida. Llegaste, Señor, a quitar todo lo que no nos servía. Llegaste a remover, Señor, nuestras viejas creencias. Llegaste a remover nuestros pensamientos, nuestros pecados. Y entraste como nuestro Salvador, como nuestro Mesías prometido. Gracias, Jesús. Te damos gracias por el sacrificio, por todo lo que tú has hecho. En esta hora te decimos, Jesús, te amamos, te necesitamos, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, y que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra, el dominio, el honor y el poder por los siglos de los siglos, porque solamente a ti te pertenece. Tú eres nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, tú eres nuestro príncipe de paz, tú eres nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor. Señor, dependemos de ti. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de nuestro dinero, no dependemos de nuestro intelecto, dependemos 100% de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, hoy, mañana y siempre.